¿Eres estudiante? ¿Quieres aprender un nuevo idioma y otra cultura diferente? ¿Te has planteado alguna vez realizar prácticas profesionales en las instituciones de la Unión Europea? Con Europe Direct Valencia puedes hacer tu sueño realidad. Desde su puesta en marcha en 2005 ha tenido como objetivo acercar Europa y las oportunidades que ésta ofrece a la sociedad valenciana y a los jóvenes en particular. En estos últimos años ha habido una demanda creciente de información acerca de las oportunidades de formación y empleo en Europa. Por ello se pretende ofrecer a los jóvenes una visión global de las posibilidades laborales y formativas que ofrece la Unión Europea que les permita encontrar respuestas a sus expectativas profesionales y personales. Europe Direct es la oficina de información de la Unión Europea que la Generalitat Valenciana y la Comisión Europea ponen a disposición de todos los valencianos para que puedan preguntar todo aquello que deseen. Es decir, si cualquier valenciano tiene dudas sobre qué hace la Unión Europea, cómo puedo disfrutar de las ventajas de la Unión Europea, por favor, contactad con Europe Direct. La red EURES es el portal europeo de la movilidad profesional. Creada por la Comisión Europea, tiene por objeto prestar servicios a los trabajadores, a los empresarios y a cualquier ciudadano que quiera beneficiarse de la libre circulación de personas, proporcionando información y asesoramiento sobre ofertas y demandas de empleo. Los servicios que proporciona EURES los pueden utilizar todas aquellas personas solicitantes de empleo, interesados en trasladarse a otro Estado miembro y a empresarios que desean contratar personal procedente de otros países. Desde Europe Direct Valencia hemos confeccionado una guía bastante interesante sobre recursos para trabajar y estudiar en la Unión Europea. Muchas veces el problema es saber encontrar la información, por eso decidimos hace 2-3 años realizar esta guía, con el fin de recopilar cuanta más información para poder trabajar y estudiar en Europa. Respecto a las prácticas en las instituciones de la Unión Europea, las pueden solicitar todos aquellos jóvenes universitarios procedentes de los Estados miembros de la Unión Europea y de los países candidatos. El objetivo de estas prácticas es conocer de una forma directa y práctica el funcionamiento de la Comisión Europea y de las instituciones, adquirir una experiencia y un conocimiento práctico de las actividades cotidianas de los departamentos y servicios de la Comisión y poner en marcha los conocimientos adquiridos durante sus estudios. La mayor parte de gente que viene a la oficina son gente joven como nosotros y buscan sobre todo una pequeña ayuda pues para irse a estudiar fuera, trabajar, hacer un voluntariado. Hay 2 periodos de prácticas al año. El primero comienza en marzo hasta finales de julio y el segundo desde octubre hasta finales de febrero del año siguiente. En cada una de las sesiones las prácticas podrán tener una duración mínima de 3 meses y una duración máxima de 5. A continuación os dejamos a algunos de los estudiantes que un día decidieron formar parte de este grupo de personas que se lanzaron al vacío y decidieron dar un cambio de rumbo a sus estudios y apostar por este programa. Pues yo tenía muy claro la ciudad a la que quería irme y la empresa en la que quería hacer las prácticas, que era la agencia EFE. Entonces ellos me dijeron que si contactaba con los responsables tanto de París como de la empresa y lo ponía todo en marcha, pues que no había ningún problema por su parte. Incluso me ofrecieron irme cuando a mí me interesaba, que era a partir de abril. El Erasmus fue mi primera experiencia en Europa, pero ahora ya estoy mirando para hacer voluntariado europeo o prácticas en la Unión Europea, algo así, o sea, como que me abrió muchas puertas y sí, claro, lo recomendaría a todo el mundo, la experiencia es única. Pueden ponerse en contacto a través de la Generalitat Valenciana o de la página web www.europedirect-valencia.info o mandar un correo a europedirect-pre@gva.es.